Muy buenas noches. En una conferencia de prensa en las últimas horas, el señor representante de Colombia ante la Corte Internacional de La Haya, el exministro y exprocurador Carlos Gustavo Arrieta, explicó la situación que vive hoy el diferendo entre Colombia y Nicaragua. En resumen, dijo lo siguiente, para hacer una macro presentación de la entrevista. ¿Qué dijo, doctor Arrieta? A ver, han pasado 3 años sobre ese fallo. Ese fallo terminó. Las decisiones que la Corte adoptó quedaron adoptadas. En Colombia, como usted bien sabe, se ha generado una controversia alrededor de este punto, pero controversia que de alguna manera ya fue zanjada por la Corte Constitucional nuestra, cuando en el año 2014 dijo de manera muy clara y perentoria que las determinaciones de la Corte Internacional deben ser incorporadas al derecho interno, pero que deben ser incorporadas a través de un tratado aprobado por el Congreso de la República. De manera tal que ese es el estado actual de las cosas, el fallo se produjo. Colombia está en el proceso de adelantar las gestiones que se requieren para efectos de aplicar ese mandato de la Corte Constitucional colombiana, y eso ya se hará a través de las gestiones políticas que correspondan. Mientras tanto, Nicaragua presentó 2 demandas nuevas, diferentes. Una primera, en la que pide que se declare la responsabilidad del Estado colombiano por haber supuestamente incumplido el fallo del año 2012. Y una segunda, en la que pide a la Corte que diga que ella tiene derechos sobre plataforma continental extendida, es decir, plataforma que va más allá de las 200 millas, y según la pretensión que hace nicaragüense, esa plataforma extendida llegaría hasta unas 100 millas de la costa colombiana. En este momento se están discutiendo esos 2 procesos. La estrategia colombiana fue de separar los asuntos de forma de los asuntos de fondo. Por ahora se están debatiendo asuntos de forma, y el asunto de forma principal que se está debatiendo es la competencia o la jurisdicción de la Corte. Colombia sostiene que la Corte no es competente para conocer de las 2 demandas que Nicaragua presentó por distintas razones en derecho. Bien, ese fue el propósito de las audiencias que se celebraron hace un mes largo, donde estuvimos durante 2 semanas atendiendo la convocatoria de la Corte. Esa decisión sobre competencia se deberá tomar entre abril y mayo del año entrante. Que la Corte decida si sí o si si no. es o no competente. Nosotros confiamos que si la Corte falla en derecho como debe ser, le debe dar razón a los argumentos colombianos y debe declararse no competente. En ese evento, ahí terminan los procesos. A ver, primera cosa, doctor Arrieta. La no competencia que denuncia o reclama Colombia sobre la Corte Internacional viene o se origina en la denuncia que Colombia hizo o no reconocimiento del Pacto de Bogotá del año 48. En parte, pero no exclusivamente eso. A ver, como es bien conocido, inmediatamente después de que se produjo el fallo de noviembre 19, de hace 3 años, sí, a los pocos días Colombia denunció el Pacto de Bogotá, sí, que era la única fuente de jurisdicción que quedaba en ese entonces vigente para Colombia frente a la Corte. Sí. Y lo denunció con efecto inmediato. Bien, aprovechando una posibilidad que a nuestro juicio ofrecía el Pacto de Bogotá. Pero ahí hay una observación que ha hecho Nicaragua. Cuando se renuncia a un tratado, como fue el Pacto de Bogotá del 48, su efecto comienza a partir de 6 meses después. Sí, en efecto hay un debate jurídico, pero en el caso concreto nuestro, bien, nosotros consideramos que el texto puntual del Pacto de Bogotá, así como los antecedentes del mismo, indican claramente que cuando se estructuró el pacto, los negociadores y los que lo firmaron querían que los países tuvieran la posibilidad de presentar denuncias con efecto inmediato. En el derecho internacional. ¿Eso está escrito? En nuestra opinión, se desprende del parágrafo segundo del artículo 26 y se desprende de algunos antecedentes de ese
segundo Con todo párrafo. respeto, yo no es que sea nicaragüense ni mucho menos, pero es el alegato de ellos. No está escrito. Y está vigente la norma de que solamente entra en vigencia la renuncia 6 meses después. Sí, pero, ok. Estamos hablando, digamos, de argumentos jurídicos que hay que plantear, Yamid. Y hay que plantear ese argumento. Y hay que plantearlo, ¿por qué? Porque es que es un argumento sólido y creíble. Y es sólido y creíble, ¿por qué? Porque es que la misma norma que establece que los efectos de la denuncia en ciertos casos se producen a un año, esa misma norma establece, bien, que sin embargo en ciertos casos podrá haber una denuncia, un efecto inmediato. Entonces, si bien es cierto que es un tema de interpretación de las normas, es bien importante, no es una interpretación ni traída a los cabellos, ni irresponsable, es una interpretación sólida, basada además en unos antecedentes muy importantes de la negociación misma del pacto, que ha sido prohijada por abogados de la mejor categoría. Como cualquier argumento puede ser debatible, pero creemos que es un buen argumento en lo que tiene que ver con la jurisdicción de la Corte derivada del Pacto de Bogotá y los efectos de la denuncia. Pero entonces usted me dijo, en parte es eso, es decir, el lapso que debe haber entre la renuncia y la efectividad de la renuncia. Correcto. Eso es una parte. ¿Y la otra? A ver, varía. En el tema del incumplimiento como tal, Colombia ha sostenido que la demanda que presentó Nicaragua no cumplía con los requisitos que exigía en ese entonces el derecho internacional. El derecho internacional ha sido muy claro en que las demandas se pueden presentar cuando hay una clara controversia entre los dos estados y cuando se han agotado los esfuerzos de una solución diplomática. Y en el caso de países miembros del Pacto de Bogotá, además, hay una instancia política, bien, que debe surtirse llevando al Consejo de los Ministros Plenipotenciarios antes de proceder ante la jurisdicción de La Haya. A nuestro juicio, ninguno de esos requisitos se cumplió. No había una controversia sentida, en ningún momento Nicaragua había protestado por la posición colombiana, en ningún momento recibimos una nota de protesta con respecto a lo que Colombia había dicho. Nicaragua siempre entendió que Colombia estaba en el proceso de realizar los trámites internos, los debates internos y los trámites internos para asimilar una decisión de tanta importancia. Por consiguiente, no había una controversia formalmente planteada. Y por consiguiente tampoco había habido negociaciones de ninguna naturaleza. Tan cierto es que la única nota de protesta que recibió Colombia la recibió mucho después de presentada la demanda por parte de Nicaragua. Entonces, en esas condiciones no se cumplen algunos de los elementos que exige el derecho internacional para poder presentar una demanda. En lo que tiene que ver con el tema de plataforma continental, hay varias excepciones. Una, la que ya mencionamos también, hay otra, y es que Colombia considera que el tema de plataforma extendida quedó resuelto en el fallo de 2012. El primero. Y que Nicaragua no tiene derecho a volver a pedir una cosa a la que la Corte ya le dijo que no tenía derecho. La Corte ya le reconoció plena soberanía a Colombia. La Corte estableció un lindero único. Y al establecer un lindero único, estableció claramente que hasta ahí llegan los derechos. Y eso lo estableció, además, después de haber analizado la pretensión nicaragüense de plataforma extendida, la cual dijo que no procedía y con renglón seguido tomó una determinación de un lindero único. Colombia, con base en eso y otras consideraciones, claro está, considera que debe entenderse que esta materia ya fue decidida por la Corte, por consiguiente no puede entrar a Cosa decidir. juzgada. Sí. Ahora, mire, doctor Larrieta, el señor expresidente Uribe, senador de la República, dijo hoy en el Senado que Colombia debería adoptar 3 básicas posiciones. Se las planteo inmediatamente después de comerciales. El señor expresidente Uribe, doctor Largueta, dice que Colombia debe declarar que es inaplicable permanentemente el fallo de La Haya. A ver, esa ha sido la posición del expresidente Uribe. Él ha tenido oportunidad de plantearla varias veces, hemos debatido sobre el particular. Naturalmente, ahí hay una posición más que todo política. Y como posición política, pues, debe darse un debate político sobre la misma. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, Colombia es parte de la comunidad internacional de las naciones y como tal está sometida a normas y principios de derecho internacional. Y de alguna manera nuestra
Corte Constitucional. Pero con todo respeto, doctor Arriaza, la primera reacción que tuvo el presidente Santos tan pronto conoció el fallo de La Haya fue la de declarar que el fallo era inaplicable, que es un poco lo que pidió el presidente Uribe. Él le agregó la palabra permanentemente. Santos dijo que es inaplicable por varias razones. Primero, porque Colombia tiene unos tratados que ha firmado con todas las naciones que resultarían afectados. No podría violar tratados ni con Panamá, ni con Costa Rica, ni con Guatemala, ni los países que tendrían afectados, se verían afectados. Segundo, ¿qué Congreso de Colombia modifica los límites del país? Lo que hace la sentencia totalmente inaplicable. A ver, la posición en ese entonces del gobierno fue una posición que seguía esa línea pero con un límite. Sostenía que el fallo era inaplicable hasta tanto no se garantizara la protección de unos derechos de los colombianos. De pesca. Bien, y de muchos otros, porque habló de distintos conceptos, y hasta tanto no se cumplieran algunos de los trámites establecidos en nuestra Constitución para ese efecto. Por eso precisamente, cuando se hizo el planteamiento, uno de los esquemas paralelos de la defensa fue pensar en buscar un pronunciamiento de la Corte Constitucional para que diera una interpretación definitiva sobre el alcance de las obligaciones colombianas en estas materias de derecho internacional. Y por eso que fue que se presentó una demanda contra la ley aprobatoria del Pacto de Bogotá. Sí. La Corte Constitucional dijo que las decisiones de las jueces internacionales son aplicables en Colombia. Sin embargo, en materia de límites, en tanto los límites de una regulación especial consagrada en algunos artículos de la Constitución, cualquier modificación de límites debe ser recogida en un tratado que sea aprobado por el Congreso de la República. De manera tal que la posición, si era válida, era una inaplicación hasta tanto no se produzca ese acuerdo. ¿Qué es lo que se está tratando de lograr? Correcto. Y eso ya es una responsabilidad política del gobierno, determinar cómo y en qué circunstancias ¿Y estamos llega un negociando tratado. con Nicaragua un tratado? No le puedo contestar porque realmente eso por ahora está fuera de la órbita de la gente. La señora canciller manifestó en alguna oportunidad no hace mucho que había unos contactos informales, pero no sé, al menos yo no conozco. Y el último punto que dijo el presidente Uribe es: Colombia debe denunciar su adhesión a la Corte Internacional de La Haya. Sí. Colombia, en efecto, denunció esa adhesión hace un tiempo. ¿Ya lo hizo? Sí, la había denunciado hace varios años. En ese entonces tomó la decisión de retirarse, mas no denunció el Pacto de Bogotá. Por consiguiente, como le decía hace un momento, cuando se presentó la demanda, la primera de las demandas, estaba vigente el Pacto de Bogotá, que era como la fuente de la jurisdicción de la Corte. Sí. Ya denunció el Pacto de Bogotá el 27 de noviembre del año 2013. Consideramos nosotros que en tanto el efecto de la denuncia se tiene que entender como inmediato porque así lo dijo Colombia. Y así es claro en el único antecedente que hay similar en el sistema interamericano. Entonces, a partir de ese momento, la Corte dejó de tener jurisdicción para conocer de las controversias que se le presentan. Automáticamente con la denuncia al Tratado del 48. Sí, nosotros entendemos automáticamente eso. renunciamos a la Corte de La Haya. A ver, nosotros habíamos renunciado desde antes, no le puedo decir el año preciso en que fue, pero eso se refirió antes o de que comenzaran las controversias del primer pleito. ¿Es una renuncia o una denuncia? Fue una denuncia, digamos, de las estipulaciones derivadas de los tratados internacionales relacionados con la jurisdicción de la Corte que llevaron a que Colombia en ese momento denunciara. Nosotros ya no somos miembros de la Corte. No, eso lo habíamos hecho desde hace mucho tiempo y ya no somos miembros de la Corte. Lo que pasa es que quedaba un canal de unión que era el Pacto de Bogotá, que no se había querido denunciar por además el valor simbólico que tenía el Pacto de Bogotá para Colombia, por ser el Pacto de Bogotá precisamente. Pero finalmente la decisión de la señora canciller, el presidente de la República, fue denunciarlo y se denunció en noviembre del año 2012. Colombia sostiene que el efecto de eso es inmediato, Nicaragua sostiene que el efecto es a un año, creemos que tenemos mejores argumentos, pero naturalmente será la Corte la que tome la determinación sobre ese particular.
Esto se decidirá finalmente cuando mejor dicho, se decidirá no, cuando la Corte de la Haya responda las dos posiciones, las tres, la demanda de Nicaragua por no aplicar el tratado, el reclamo de Nicaragua sobre la plataforma extendida y la denuncia misma de Colombia a ser miembro y a respetar, obedecer, digamos, las órdenes de la Corte. Eso no se decide hasta marzo del año entrante. Vamos por partes. Como le dije, en marzo, entre abril y mayo, creemos nosotros que se deben decidir las excepciones preliminares, es decir, las que tienen que ver con la competencia de la Corte. Bien, nosotros esperamos que el fallo reconozca los argumentos colombianos que no hay y en ese evento que terminen los procesos. Si por cualquier circunstancia la Corte llegara a considerar que tiene competencia, en ese evento los procesos continuarían. Ya sería una decisión del Estado colombiano ver qué hace frente a esa situación, pero si decide continuar participando, se entrarán ahí sí a discutir los aspectos de fondo, es decir, a discutir si hubo o no hubo un incumplimiento del fallo, que yo no creo que lo haya habido, y si existe algún fundamento para que Nicaragua solicite una plataforma continental extendida, que yo creo que no tiene ningún fundamento. Pero eso será objeto de una decisión que se tomará dentro de 2 o 3 años. Es decir, señor embajador, representante de Colombia, lo que está claramente establecido por parte de Colombia hoy es que el fallo de la Corte contra Colombia es totalmente inaplicable hoy. No, Colombia nunca ha dicho que es totalmente inaplicable. Colombia lo que ha dicho es que es inaplicable hasta tanto se den los trámites que planteó la Corte Constitucional en su fallo. Es decir, se negocia un tratado y este se apruebe por el Congreso. Eso sigue vigente. Eso sigue vigente y es la posición que se han planteado públicamente desde hace mucho tiempo, se dijo desde hace muchos años, se ha planteado ante la Corte, se ha dicho que se está en el proceso de buscar eso, se ha dicho que Colombia está dispuesta a conversar, eso no es nuevo, está dicho y explicado inclusive en los argumentos y estamos esperando que eso ocurra. Entonces, embajador Arrieta, muchas gracias por su explicación. La pregunta para nuestros televidentes, ¿ustedes son partidarios de que Colombia inicie conversaciones formales con Nicaragua para llegar a un acuerdo conjunto que permita establecer un nuevo tratado de límites entre las dos naciones? ¿O no? Muy buena pregunta. ¿Sí o no? Perfecto. Resultados del sondeo al final de la emisión. Doctor Arrieta, muchas gracias. Muchas Noticias gracias. del día en la emisión central del Noticiero CM.